Encriptación. ¿Qué es y cómo funciona? De manera sencilla, la encriptación consiste en convertir los datos legibles en código. ¿Por qué es necesaria la encriptación? Debido a que los ciberdelincuentes quieren los datos para poder utilizarlos para robar o extorsionar a las víctimas o utilizarlos de algún otro modo en su contra. Los datos se pueden robar cuando se transmiten a través de Internet o cuando se almacenan en un dispositivo. Para evitarlo, puede utilizar software o hardware de encriptación que proteja los datos. La encriptación no solo es la forma más fácil de evitar que los datos sean leídos o robados, es la base de seguridad de los datos. Así es como funciona. La encriptación utiliza un conjunto de valores matemáticos llamado clave criptográfica o algoritmo. Cambian los datos en texto plano para que tengan la apariencia de un galimatías aleatorio e incomprensible. Esto se conoce como texto cifrado. El receptor del texto cifrado utiliza la clave para descifrar los datos, convirtiéndolos en texto plano legible. Cuanto más compleja sea la clave, más seguro será el cifrado. Las claves se clasifican según el número de dígitos binarios o bits que tienen. Los algoritmos más antiguos utilizan claves más cortas, como las de 64 bits. Eso significa que hay dos combinaciones posibles a la 64ª potencia que hay que poner a prueba para descifrar la clave. Se desarrollan nuevos algoritmos mucho más potentes a medida que los ordenadores se hacen más potentes, y los ciberdelincuentes dedican menos tiempo a descifrar los algoritmos existentes. Los dos más utilizados son uno de 28 bits y otro de 56. Se utilizan diferentes algoritmos dependiendo de si el cifrado debe ser rápido y sencillo, como en el caso de un teléfono o un ordenador, o para datos altamente confidenciales y que no dependen de la velocidad, como los historiales médicos. Se usan diferentes tipos de encriptación, dependiendo de si los datos se almacenan o se transmiten. El cifrado simétrico es ideal para los datos almacenados o en estado de reposo. Simétrico significa que se utiliza la misma clave para codificar y descodificar. También se conoce como encriptación de clave privada. Los datos están en estado de reposo cuando se encuentran en un dispositivo de almacenamiento y no se utilizan ni se transfieren. Deben estar encriptados para evitar su robo por la pérdida o el robo de dispositivos, el uso compartido de contraseñas o la otorgación de permisos. El cifrado simétrico dificulta el acceso de los ciberdelincuentes a la información confidencial. El cifrado asimétrico se utiliza para los datos durante su tránsito o cuando se transfieren a través de Internet o a la nube. Asimétrico significa que utiliza una clave privada del propietario y una clave pública diferente compartida con los usuarios autorizados. Esto también se conoce como cifrado de extremo a extremo. Si los datos son interpretados mientras están en circulación, el cifrado asimétrico garantiza su protección, porque solo los dos usuarios que poseen las claves pueden descifrar la comunicación. Utilizas la encriptación todos los días. Si tienes una contraseña en un dispositivo o en una cuenta online, la encriptación codifica tu contraseña para que sea ilegible para los ciberdelincuentes. Tu correo electrónico está encriptado, también lo están tus mensajes de texto. Un sitio web con el icono de un candado junto a la URL o con una S en la sección HTTPS de la dirección indica que está cifrado. Los piratas informáticos no pueden robar o alterar los datos que se encuentran en el sitio o que se transfieren a tu dispositivo. Cuando compras algo online, se utiliza la encriptación para proteger los datos de la transacción. La encriptación ayuda a las organizaciones a cumplir la normativa sobre el uso y almacenamiento de datos. Mantiene la privacidad al trasladar los datos hacia o se almacenan en la nube. Protege los datos de robos o pérdidas en el caso de los empleados que trabajan desde casa o a través de la red privada de su empresa. Y protege la propiedad intelectual frente al uso no autorizado. Para las personas que quieren mantener su información en privado o para las empresas internacionales que deben proteger sus activos, el cifrado es una necesidad diaria para evitar que los datos sean robados o expuestos. La red privada virtual de Kaspersky te ofrece el cifrado que necesita para que tus redes sean seguras y privadas.